Gracias, Bilsan. Dios le bendiga a todos los hermanos y también a todos aquellos que ya están sintonizándose para estar compartiendo esta palabra en este día. Como todos los viernes, nos reunimos aquí en una reunión de estudio. Hoy vamos a continuar el estudio que estuvimos dando la semana pasada acerca de la autoestima. Ahí lo tenemos en el screen, es la continuación del estudio pasado. Los que todavía no hemos posteado este estudio número 1, ya lo vamos a hacer ahora, luego lo vamos a postear en la página Pastor Carlos de Betaki, junto con este otro que con el favor de Dios vamos a estar transmitiendo en esta hora. El tema de la autoestima es muy importante, especialmente para todos aquellos hermanos que todavía no han descubierto su verdadera identidad en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos estos principios que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a estar mirando, hablando de la autoestima, mirando el screen, y vamos a hablar de la autoestima de carácter negativo. En la reunión pasada hemos visto la autoestima enfocándolo del lado inverso, o sea, del lado de aquel que tiene una muy alta estima, en el sentido de que ya es una estima totalmente negativa también, porque es una estima sobrevaluada. Así que hoy vamos a ver lo opuesto. Vamos a estar usando algunas ilustraciones bíblicas, pero hablando de esta autoestima negativa, se refiere al otro extremo del desequilibrio de la autoestima. Hay una estima que es normal en la vida de cada uno de los creyentes y también en la vida de las personas que, aunque no conozcan a Dios, han sabido quizás regular su autoestima. Pero cuando uno está enfocado en Dios, va a saber a la perfección cómo alcanzar la medida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y de qué forma tenemos que considerarnos nosotros a nosotros mismos. Esto lo descubrimos cuando conocemos mejor al Señor, porque conocer a Dios implica también conocernos mejor a nosotros mismos. Vamos a estar mirando la historia de Mefiboset. Ya vamos a hablar de él y lo vamos a leer ahora. De que cuando David ocupó el trono como rey de Israel, se acordó de la amistad con Jonatán y decidió bendecir a algún descendiente del rey Saúl. Es una historia, por cierto, bastante extensa, pero hoy vamos a mirar algunos aspectos de la vida de Mefiboset. Así que vamos a pasar al próximo screen y ya vamos entonces a abrir nuestras Biblias, en donde aquí el screen nos indica, gloria a Dios. Estamos en el 19, vamos al 20. Gloria a Dios. Vamos a mirar en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 8. Si ustedes tienen, hermanos, búsquenlo, por favor. 2 de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 8. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, escuchemos lo que dijo Mefiboset al rey David: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa
yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Amén y amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que hemos leído y pedirle al Espíritu Santo que esté iluminando nuestro interior, nuestro corazón, y esta palabra esté obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, y por tu presencia. Sabemos que tú estás en medio nuestro y también, Señor, a través de este medio, alcanzando a otros que están viendo este video ahora mismo. En el nombre maravilloso de Jesucristo, declaro una bendición, libertad, liberación, para que tú, Señor, nos lleves a una bendición mayor cada día. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, entonces aquí encontramos, ¿verdad?, lo que hemos leído en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 8. Una secuencia en la vida de este varón llamado Mefiboset. Vamos a ir adelante, Elisa, por favor, con el screen. Vamos a pasar los textos bíblicos que ya lo hemos leído. Gloria a Dios. Otro más. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Otro más. Vamos a pasar, vamos a terminar los textos. Gloria a Dios. Vamos a pasar otro más. Gloria a Dios. Ajá. No, el de abajo, vamos a ir al 23. Bueno, ¿por qué Mefiboset se sentía como un perro muerto? Como lo habíamos leído en aquel verso que nos hemos detenido un instante, ¿verdad? En donde Mefiboset le dijo, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El verso 8. O sea, Mefiboset ahí nos muestra la verdadera grado de autoestima personal que tenía. Y ya lo podemos ver y darnos cuenta realmente cuál era su autoestima. Se sentía como un perro muerto. Y vamos a explicar por qué. Hagamos memoria, nos dice acá el screen, ¿qué había sucedido con Mefiboset? Una de las siervas que le cuidaban cuando era niño, pequeño, entonces tuvo una desgracia cuando él era muy joven, ¿verdad? Mefiboset era cuidado por esta mujer y resulta de que ante la noticia que llegó de la muerte de Saúl y de Jonatán, que era el padre de Mefiboset, entonces Mefiboset quedó huérfano de padre y realmente allí sucedió un trauma que marcó su vida para siempre. ¿Qué es lo que sucedió? Aquella mujer que estaba al cuidado de este niño, de Mefiboset, lo cargó en sus brazos y salió apresuradamente para huir de lo que ella suponía que iba a suceder, que era precisamente que iban a matar a toda la descendencia del rey Saúl. Y ahí vemos que Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Por eso, entonces, Mefiboset tenía que ser sacado de escena, llevado a otro lugar. Pero ¿qué sucedió en ese apresuramiento? Dice la escritura de que entonces Mefiboset, en el apuro de esta mujer, se le cayó de los brazos. Y al caerse de los brazos de esta mujer, entonces él quedó lisiado. O sea, ya no pudo caminar. Y esa condición duró toda su vida. Una caída, un golpe y una limitación. Una limitación que lo llevó a sentirse el más frustrado y el más desgraciado ser sobre la tierra, tal como lo encontramos descrito en la misma declaración que él mismo le da a David. ¿Quién es este perro muerto? Él se sentía así, porque era una persona lisiada de los pies. Así que él había sufrido un trauma y había perdido todo lo que le pertenecía. ¿Qué es lo que había perdido? Por supuesto, la herencia que le correspondía del rey Saúl. Él había perdido las propiedades, había perdido el territorio que tenía como herencia, había perdido todos los bienes.
y había sido llevado a un lugar lejano de aquel lugar donde él había nacido y donde estaba. Había sido llevado a la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Este era un lugar desolado, un lugar triste, un lugar donde realmente la gente que habitaba ese lugar no tenía esperanzas de progreso ni de avance. Pero era el lugar perfecto para esconderse, era el lugar en donde este niño ahora lisiado podía seguir creciendo y lejos de la amenaza de muerte que significaba que buscaran al resto de la descendencia de Jonatán, su padre, que había muerto junto a su abuelo, el rey Saúl. Así que ahora este niño creció en ese lugar. En otras palabras, creció en un lugar carenciado, en un lugar pobre, en un lugar miserable, en un lugar que probablemente él no merecía por el hecho de que él era parte de una corte real. Recuerden que era el hijo del rey Saúl, pero él al caer sufrió esta imposibilidad y también sufrió una imposibilidad del alma, una imposibilidad donde se frustraron todos los sueños que podían haber surgido en su mente y en su corazón. Siendo joven, él veía que ahí no había posibilidades de progreso, pero también fue creciendo con un temor en su corazón. El temor un día de ser apresado y de ser llevado delante de David para que le diesen muerte. Porque eso era lo que se acostumbraba a hacer en aquella época. Cuando un rey perdía la corona, el que venía mataba a toda la descendencia del rey que había salido. Esto era para preservarse a sí mismo. Los reyes actuaban de esta forma y de esta manera en aquella época. Entonces, este joven, ya vamos a mencionarlo como joven porque vivió varios años allí, creció con esta condición. Una condición de miseria, de imposibilidad, donde él no tenía oportunidades algunas de poder un día trascender, de salir adelante en la vida. Un lugar que el mismo nombre lo indica, el significado de Lodebar era un lugar árido, seco, un lugar casi sin vida, un lugar que no ofrecía oportunidades para nadie. Quiero decirles, queridos hermanos, de que muchas veces en la vida nosotros tenemos que enfrentarnos frente a situaciones quizás con las características de este joven Mefiboset. Quizás en nuestra infancia sufrimos algún tipo de trauma. No una caída y una imposibilidad como la que sufrió Mefiboset, de quedar lisiado de los pies, paralítico, sino quizás otro tipo de parálisis. Quizás un abandono, un rechazo, quizás una situación o un conflicto familiar que robó la infancia, que nos robó el gozo o la alegría de vivir. Y muchas de estas cosas se dan en la vida de muchas personas. Quizás alguien de los que están viendo este video pudo haber atravesado este tipo de situaciones. Hoy en día se dan de muchas formas y maneras, no lisiados de los pies, pero sí lisiados de amar, sí lisiados de poder tener algún afecto natural hacia los demás, lisiados de sueños, imposibilitados de alcanzarlos, ni siquiera de tenerlos. Así hay mucha gente que vive hoy en nuestros días. A veces llegamos a conocer al Señor Jesucristo y nuestra vida cambia, pero hay ciertas cosas que se mantienen en nuestra alma, en nuestro corazón. Ataduras, traumas, golpes que la vida nos ha dado, de los cuales todavía no hemos podido avanzar porque no lo hemos sabido superar. Y muchas de las cosas para poder superar estos traumas de la infancia o la juventud, podemos alcanzarlas nosotros a resolver si conocemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia, el libro de Dios. La Biblia es manual de instrucciones que nosotros tenemos. Y allí nosotros nos vamos a poder identificar con este tipo de personajes bíblicos, si fuera el caso, y saber cómo ellos resolvieron sus propios problemas, nosotros aplicar también las herramientas, las armas, las estrategias o la metodología que fue aplicada en sus casos para superarse.
Aquí encontramos un caso muy difícil para superarse, el caso de Mefiboset. Pero vamos a seguir mirando más adelante el próximo screen, Elisa, por favor. Vamos a pasar al próximo. Y entonces ahí vamos a estar mirando lo que nos enseña aquí el screen. En primer lugar, ¿podemos identificarnos con esta historia? O sea, es precisamente lo que venimos hablando. Para poder comprender mejor la vida de Mefiboset, nosotros tenemos que, a la hora de estudiar la palabra de Dios, aprender este principio. ¿Sí? Para los nuevos que quizás quieran saber cómo utilizar mejor sus Biblias. Una de las formas y maneras para sacar un mayor provecho del estudio bíblico o de la lectura devocional de la palabra de Dios diaria que debemos de hacer, es precisamente aprender a identificarnos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Identificarnos. Esto quiere decir de que cuando miramos las historias, los relatos bíblicos y nos identificamos con los personajes, en este caso, quizás en algún aspecto de nuestra vida nos podemos identificar con Mefiboset, entonces ahí vamos a seguir el hilo de la historia, del relato bíblico, y vamos a poder comprender mejor cómo identificarnos y realmente aprender cómo salir de ese trauma, de esa ligadura, de ese problema. Perdemos muchas veces la autoestima, o sea, la autoestima normal, porque de eso se trata, tener la autoestima que Dios quiere que tengamos. Ni más arriba de lo que debe de ser, pero tampoco más abajo. Entonces, nuestra autoestima es dañada. ¿Cuándo? Cuando perdemos seres queridos o cosas que son importantes, prioritarias para nosotros. ¿Qué perdió Mefiboset? A ver, algunos de los que estamos aquí, de lo que hemos escuchado. ¿Qué fue lo que perdió Mefiboset? Seres queridos. Los seres queridos. Muy bien. Los seres queridos. Eso es algo trágico, perder un ser querido. Hoy vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde esta pandemia que está azotando este mundo se ha llevado a muchas personas. Entonces nos vamos a encontrar con personas que han perdido seres queridos impensadamente, donde no estaba en el cálculo de nadie que estas personas ya no iban a estar en un momento de golpe y porrazo, no iban a estar más aquí. Bueno, eso es lo que le ha pasado a muchísima gente. Ha perdido seres queridos. Seres queridos que quizás no tuvieron la oportunidad de acompañarlos a un hospital por el virus que contrajeron. Que no tuvieron la oportunidad de estar con ellos en el hospital. Que no tuvieron la oportunidad de despedirse de ellos, porque les era imposible hacerlo. Les prohibían entrar a las personas y siguen actuando de esa manera los médicos. Los hospitales no permiten que alguien entre por razón de evitar los contagios. Entonces, esas personas les toca partir de esta vida sin ningún tipo de compañía. El dolor es para el que está enfermo y partió, pero también el dolor queda en aquellos que no tuvieron la oportunidad de ni siquiera extenderle una mano, darle un abrazo, escuchar o compartir un momento antes de la muerte. Eso es trágico. Bueno, Mefiboset pasó por esa situación. Él perdió a su abuelo y perdió a su padre en la batalla. Entonces, ahora él se encuentra que pierde sus seres queridos. De golpe, la vida le da un vuelco. Era una persona, Mefiboset, un niño que había nacido en una cuna de oro. ¿Sí? Estaba habitando un palacio. Estaba atendido por lo mejor de lo mejor. Iba a tener una gran educación. Pero de repente sus seres queridos mueren. Y él era un niño y queda no solamente desválido de las piernas, sino también de cualquier tipo de asistencia, de ayuda, ¿sí? Familiar. ¿Por qué? Queda en manos de una criada. Y una criada atemorizada que sale huyendo, y por eso él queda imposibilitado de los pies. O sea, que cuando se pierden seres queridos, como a veces las personas sienten que se perdió todo. A veces cuesta restablecerse una persona de ese duelo.
A veces pasa tiempo y las personas, soy testigo porque lo he visto muchas veces, pasa el tiempo y cuando se pierde un ser querido es muy difícil restablecerse, es muy difícil replantearse la vida nuevamente y seguir adelante. Se necesita ayuda, se necesita compañía, se necesita comprensión, se necesita de alguien que esté allí cerca para poder atender o asistir a este tipo de personas que han sufrido tan terribles pérdidas. Mefibosé no tenía a nadie. Quizás tú perdiste un ser querido, quizás tú, amiga, amigo que me escuchas en el video, y estás muy dolido por dentro, estás en lágrimas porque sencillamente no puedes comprender por qué la vida te está tratando de esta forma y de esta manera. Has perdido a alguien muy cercano, o quizás a alguien que te hubiese gustado despedirte, a alguien que apreciabas o amabas intensamente. Y eso es muy triste, muy limitante, no tener la oportunidad de poder acercarnos a estas personas cuando quizás se podía hacer, pero por la limitación del virus o de un contagio se nos impedía. Entonces eso causa un dolor más grande, del cual es difícil salir. Hay una solución para salir de cualquier tipo de dolor, de cualquier tipo de impedimento. Esa solución se llama Jesucristo. Él es el mejor amigo y el que siempre está con nosotros. En los momentos de dolor intenso, en los momentos de frustración, en los momentos donde no esperamos ayuda de nada ni de nadie, allí Él está en la capacidad de hacerse presente. Por eso es tan importante creer en el Señor Jesús y creer de que Él nos ama y está con nosotros. La Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es tan importante tener fe en Dios. Es tan importante tener fe en el Señor Jesucristo. Él es el mejor ayudador. Él es el que va a consolar nuestras vidas, porque para eso Jesús envió al Espíritu Santo como el consolador. Yo me voy, le dijo a sus discípulos, pero yo no los voy a dejar solos, porque voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él os va a guiar a toda verdad. Y el Consolador, el Paracleto Divino que está con nosotros, es el que nos guía, nos consuela, nos ayuda y nos levanta en los momentos de mayor desesperación, en los momentos más difíciles de la vida. Él está con nosotros. Así que hay que tener fe, confianza en las promesas de Dios. Perdemos también nuestra identidad. ¿Por qué? Porque obviamente aquí Mefiboset perdió su identidad. ¿Qué quiere decir? De que él estaba llamado a ser un príncipe. No era cualquier cosa. Él tenía un destino de príncipe. Él era un príncipe. Su padre era el hijo del rey, un príncipe. Y él era hijo de Jonatán, y ahora él un día iba también a tener hasta la posibilidad de reinar en Israel, pero sin embargo sufrió lo que sufrió, y al sufrir esto de lo que estamos hablando, no solamente sufre el estar lisiado de los pies, sino que sufre una pérdida de identidad. Cuando se pierde la identidad, las personas no saben qué les sucede ni lo que les pasa. Buscan de muchas formas y maneras una guía. Por eso muchas veces, al no tener la guía correcta, caen en las manos equivocadas de personas que no los van a llevar al camino correcto, donde no les van a dar los consejos correctos o necesarios para enfrentar los problemas de la vida. Mefiboset perdió su identidad y no tenía a nadie que le pudiera aconsejar, guiar en su infancia, en su juventud. Por eso él pierde su identidad. Por eso él no sabe quién es. Así vive mucha gente sin Dios y sin esperanza, sin saber para qué vive, sin tener un propósito para su vida, sin saber precisamente por qué están. ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Será que Dios existe? Y si existe, ¿por qué me maltrata de esta manera?
Porque ese es el pensamiento de las personas cuando están así en medio de ese tipo de situación. Cuando no hay una identidad definida, cuando se pierde esa identidad a la cual habían sido llamados. Y ellos no saben qué es lo que les está pasando, pero al faltar la correcta identidad se pierde la autoestima. Entonces las personas comienzan a caer en cuenta de que es imposible para ellos avanzar en la vida, que no hay nada que pudieran hacer, que no hay nada a su alcance para poder salir de esa situación. Yo creo que Mefibosé pasó mucho de esto y por muchos años, por mucho tiempo. No sé, amiga, amigo, qué es lo que usted está pasando en este preciso momento. Quizás, repito una vez más, algo que le sucedió en su infancia, en su juventud, que lo marcó a fuego y que lo ha dejado imposibilitado porque perdió un ser querido, perdió su identidad, perdió muchas otras cosas más que de haberlas tenido junto a usted, quizás su vida hubiese tomado otro rumbo, otra forma, otra manera. Pero no es así. Por eso usted se siente fracasada, fracasado, hundida, hundido, sin saber siquiera por qué está viviendo. Ese es el gran dilema de muchas personas. Cuando no se conoce a Dios, se sufre más intensamente de estas cosas. Hay personas que quieren sacar fuerzas de todos lados y de repente son personas fuertes, con gran fortaleza anímica, una fortaleza que los levanta de una situación, pero eso no llega a alcanzar, porque todo lo que nace del hombre se queda allí. Es necesario en ese momento recibir otro tipo de fortaleza. Es necesario recibir una fortaleza que no se encuentra en lo profundo del corazón nuestro, ni siquiera en las buenas intenciones de los que nos rodean, que quisieran ayudarnos, pero no van a poder hacerlo. La fortaleza de la que estoy hablando es la fortaleza que nos puede dar solamente nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso. Él nos va a dar una fortaleza sobrenatural y nos va a llevar a vencer en la vida y a mostrarnos realmente el verdadero camino y el propósito para nuestra vida. Pero eso es algo sobrenatural. Y para creer en lo sobrenatural, para confiar en ello precisamente, hay que enfocarse en eso y creer en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que nos muestra lo sobrenatural que tenemos que conocer. Por eso se pierde la identidad, hay dolor, rencor, amargura, etc. Por eso hay tanta gente que reacciona con enojo, con ira, ante las situaciones que les toca vivir, que les toca pasar. Quizás alguien se acerca a ellos y les dice algo y ellos no pueden entender o comprender de lo que realmente está sucediendo. Por eso reaccionan de una manera enojada, reaccionan mal, porque guardan enojo, rencor en sus corazones, amargura. Yo creo que Mefibosé quizás tenía también de estas cosas, aunque aquí no se manifiestan. Pero esa es la norma de las personas que han perdido la identidad. No sabe porque la vida lo maltrató tanto. Culpan a veces hasta a Dios de lo que le ha sucedido. Le echan la culpa a los demás. La culpa la tiene David, el rey David, que con sus ejércitos mataron a mi abuelo y mataron a mi padre. La culpa la tiene la vida porque me maltrató. La culpa la tiene la sierva que me cuidaba y no me supo cuidar porque me caí de sus brazos y me quedé lisiado de los pies. La culpa la tienen todos los demás y esa es la reacción que a veces manifiestan aquellos que guardan amargura en su corazón, que guardan rencor, algo que no les deja no solamente disfrutar la vida, sino entender y comprender cuál es la medida de su verdadera autoestima. Por eso se caen emocionalmente. Por eso ya no confían en nada ni en nadie. No pueden llegar a confiar porque creen que todo el mundo les ha de fracasar. Les fracasó la vida y consideran que Dios también les llevó al fracaso. La culpa la tiene la vida, la culpa la tiene Dios, la culpa la tienen los demás.
Por eso no confían en nada ni en nadie. Quizás sea tu caso. No en la medida de Mefiboset, pero no puedes confiar en nada ni en nadie porque te han engañado, te han mentido, te han frustrado. Y ya entonces no puedes entender de que la vida puede ofrecerte algo mejor porque cuando estuvo la oportunidad de que así fuese, no fue. Y allí queda el rencor y la amargura. ¿Cuántas personas frustradas, amargadas hay en esta vida? Quizás me están escuchando algunas de estas personas y mi deseo es que usted abandone ese lugar de amargura, que deje ese lugar de Lodebar, donde todo es árido, donde la vida no tiene sentido, donde no existen oportunidades de progreso, no existe absolutamente nada. Y así es la condición de las personas, que quizás estén en un medio que los pueda ayudar o favorecer, pero su estado emocional es tan bajo, están tan caídos, se han ido a lo tan profundo que ya no se les puede ayudar. Humanamente no se puede hacer nada por ellos, solo la mano del Todopoderoso los puede ayudar. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viendo la historia. Hay esperanza. Si tú estás en esa condición, quizás con dolor, con amargura, con odio, ¿sí? En tu corazón, no vas a solucionar nada sintiendo estas emociones negativas. Todas estas cosas nos van a llevar a un pozo más profundo. El odio y la amargura no resuelven las cosas. Esos sentimientos, si los seguimos albergando en nuestro interior, nos van a seguir destruyendo. No hay solución posible cuando se sienten estas cosas. No hay nada que se puede hacer. Un corazón amargado, un corazón entristecido, angustiado, oprimido, un corazón en depresión, no va a salir adelante. Así que es hora quizás de meditar, de pensar, de analizar cada situación y empezar a sacar todas estas cosas que Dios no quiere que las tengamos. La amargura se enraiza en nuestro interior, en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice de las famosas raíces de amargura que nos estorban y que estorban a tantas personas que no han sabido despojarse de estas raíces. Por eso el Espíritu Santo nos da solución, hermanas, hermanos, amigas y amigos, nos da solución para sacar y despojarnos de estas raíces de amargura. Soluciones de carácter humana que podemos aplicar, pero con la asistencia de la mano sobrenatural de Dios. Hay esperanza, una vez más lo decimos. Vamos a restaurar nuestra autoestima. ¿Cómo? Dice la Biblia que David muestra lo que Dios desea hacer con nosotros. Lo voy a volver a leer, este verso 7 del capítulo 9 de 2 de Samuel. David lo manda a llamar a Mefiboset. ¿Por qué? Antes de entrar a leer el verso, lo voy a explicar. Lo manda a llamar por la razón de que David había entablado una amistad con el padre de Mefiboset, con Jonatán. Ellos habían hecho un pacto de amistad, de amigos. Entonces, vemos que se acordó David un día de la descendencia de la casa de Saúl. Y se acordó del pacto que había hecho con Jonatán, el padre de Mefiboset. ¿De qué? El pacto era de que si él iba a reinar en Israel, David, entonces siempre habría de haber sentado en la mesa del rey David uno de los descendientes de la casa de Saúl. Por eso no sabemos en qué momento, pero en determinado momento, un día como tantos, el rey David se levanta y viene un pensamiento obviamente que no nace en el corazón de él, un pensamiento que vino sembrado por el Espíritu de Dios, un pensamiento iluminador, como el quizás hemos tenido en algún momento en nuestra vida, que nos levantamos, no sé si le ocurre a usted, que uno se levanta y ¡pum!, viene una idea de oro, o viene un pensamiento que ilumina nuestro camino, o que ilumina el camino del día.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vemos cómo transcurre el día y las cosas salen bien. Bueno, en ese día de David surge ese pensamiento. Se acuerda de su promesa a Jonatán. ¿Quedó alguien con vida de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle bien? Y entonces pregunta, ¿dónde? Dice, el rey dijo en el verso 3, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba, el asistente del rey David, le dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Hay mucha implicación en esto que no tenemos el tiempo para poder explicarlo, pero este Siba no quería que David se acordara de este joven lisiado de los pies. Y por eso se lo remarca David. Quedó una persona inútil, un paralítico. Alguien que no es útil para nada, ni para el reino, ni para la corte. Pero David tenía la intención de honrar su pacto. Porque a pesar de las deficiencias de David, como la que tenemos todos, David era un hombre de palabra. Por eso él quería hacer misericordia a la casa de Saúl. Y el rey le pregunta entonces, cuando se da cuenta de la actitud de su asistente Siba, que no era la mejor actitud ni la más optimista, sino que se da cuenta, y ya quizás tengamos tiempo, lo vamos a explicar después, le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está este Mefiboset, descendiente de Saúl, hijo de Jonatán? Y le dice, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces inmediatamente el rey David le envió a buscar y le trajo de aquel lugar. Y vino entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo a David, David le dijo, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Mefiboset esperaba lo peor. Mefiboset probablemente esperaba, bueno, aquí se terminó esta triste vida mía, viviendo en la miseria, siempre oculto, siempre con el temor de ser encontrado allí por alguien servidor de David. Me van a cortar la cabeza, me van a matar. Y ahora el rey se entera dónde estoy, me manda a buscar y me llama. Se humilló. Se humilló. Primer punto, la humildad. Todo aquello que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. Pero lo que se pretende exaltar, como habíamos en el caso del viernes pasado del publicano y el fariseo y el publicano, entonces todo aquello que se exalta, ¿qué va a suceder? Será humillado. Este varón Mefiboset se humilla con sinceridad. No se humilla por la situación, no se humilla sencillamente por el temor a perder la vida en aquel mismo lugar. Se humilla porque sintió una humildad especial. Porque se dio cuenta en ese momento que era inútil guardar odio o rencor contra David. Quizás otro en esa misma situación dijo, aquí es el momento de mi venganza. Voy a ir a presentarme delante de David, pero voy a llevar oculto un puñal. Suponemos que esto podría haber sido así. Porque esa es la actitud que a veces tienen algunas personas para vengarse de lo que otros le han hecho. Y dijo, podía haber dicho eso. Ahora David va a conocer quién soy yo. Porque aún lisiado de los pies, yo voy a vengar a mi padre y a mi abuelo. Pero sin embargo no fue con esa actitud frente al rey. Fue con una actitud de humildad. Porque sabía que era la única manera de poder solucionar su problema. Vengarse
no resolvía nada. Te digo, amiga, que la venganza no resuelve nada. Quizás te han despojado de algo muy querido, de algo muy valioso, bienes, relaciones, etc. Te han despojado de la paz, del gozo, de la alegría. Te han despojado de muchas cosas, pero la venganza no resuelve nada. Porque la venganza no devuelve las cosas que se perdieron. La venganza, en este caso, para Mefiboset en contra de David, no le iba a devolver a su abuelo, ni a su padre, ni tampoco le iba a devolver su condición de estar bien para poder caminar. Él estaba lisiado. Iba a ser un lisiado más, de haber zafado quizás de los guardianes ahí que hubiesen intervenido inmediatamente ante una actitud de venganza y le hubieran quitado la vida ahí nomás. No había solución para él. Tenía que humillarse. La humillación es el camino muchas veces para salir de la amargura, del orgullo, del odio, del rencor, de todas estas cosas que solamente corroen por dentro y que no van a traer nunca nada bueno a nuestras vidas. Mefiboset se humilló, y cuando se humilló, entonces David le dice algo: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia. O sea, ahí vemos un cuadro. Lo vemos a David sentado en su trono y lo vemos a Mefiboset humillado, postrado a sus pies. No tengas temor, le dice. Y en este cuadro encontramos reflejado a nuestro Dios Todopoderoso, sentado en el trono celestial. Y nos podemos ver nosotros identificados con Mefiboset, que un día también hemos necesitado postrarnos a los pies del Señor, dejando de lado rencores, amarguras, odios, todos nuestros fracasos, dejando de lado nuestros sueños abortados, toda una vida de errores, todo lo que nos estaba pesando, y entendiendo allí de que solo en aquel que estaba sentado en el trono había esperanza, había una solución. Nuestro Dios Todopoderoso sigue sentado en un trono, y hay esperanza y hay solución para todo aquel que cree, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Ahí Mefiboset entendió que lo que le estaba hablando David era real, era genuino, palabras que nunca nadie le había sabido hablar. Haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Yo no sé, cuando yo leo esto me emociono, porque entiendo cuán grande es el amor de Dios. Y aquí lo vemos manifestado a través del rey David. Ese mismo amor es el que hemos recibido nosotros cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los hemos confesado, nos hemos apartado de ellos, y el Señor entonces nos va a devolver todo lo que la vida nos robó, todo lo que el enemigo nos robó, todo aquello que nos ha robado nuestra verdadera estima y nos ha sumido en el lodo, en el fracaso, nos ha hecho sentir como un perro muerto, como se sentía Mefiboset. Vamos a seguir avanzando. Lo que hizo David es lo que Dios hará contigo. En primer lugar, hizo misericordia. Tenemos un Dios misericordioso. ¿Lo creen? Diga conmigo: Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Él es la misericordia. Gloria a Dios. Le devolvió lo que había perdido. Todo lo que había perdido. No le podía devolver la vida de su abuelo ni de su padre,
pero le devolvió todas las tierras que le pertenecían a ellos. Le devolvió su posición, lo sentó a la mesa del rey. Se sentaba en una mesa muy pobre, Mefibosé, donde no había a veces comida, donde no había compañía, donde no había una palabra de consuelo, de amor. Nunca había encontrado Mefibosé oír semejantes palabras. ¿Cuánta gente en necesidad de oír una palabra de aliento, una palabra de amor, genuino, verdadero de parte de Dios? No un amor malintencionado, sino un amor genuino que solamente Dios puede dar. ¿Cuántas personas desearían oír algo semejante? En medio de su ruina y de su fracaso, en medio de sus problemas, escuchar estas palabras que le fortalecen y le animan. Una palabra de misericordia, de comprensión. Una palabra que les va a alentar, les va a ayudar. No se encuentran ese tipo de palabras hoy en día, porque vivimos en un mundo donde cada quien vive a su propia velocidad, dominado y controlado por sus propias necesidades, en donde la gente no mira para un costado, mira para conseguir sus logros y su meta, para satisfacer sus necesidades, sin importarle nada de nadie. Pero en ese momento, David estaba ungido por el amor de Dios. Por eso él pudo hablarle estas palabras tan esperanzadoras, alentadoras a Mefibosé. Y lo llevó a sentarse en la mesa del rey. Dios desea regresarnos a nuestra verdadera estima. Imagínenselo a Mefibosé. No iba vestido con ropa real, quizás algún harapo, quizás no iba mostrando la mejor de las impresiones, porque él no buscaba impresionar a nadie. Mal vestido, sucio, no sabemos, pero David le tenía un lugar reservado en su mesa. En la mesa del rey no se sentaba cualquiera. Lo mejor de lo mejor se sentaba en esa mesa. Sabios, cortesanos, personas eminentes del reino, generales, gente de influencia y de poder. En esa mesa extensa, grande, se servían los mejores manjares, cubiertos de oro, mesas con manteles bordados en oro. Todo resplandecía, todo estaba iluminado. Lo mejor de lo mejor estaba allí, no solo en sus sillas, sino sobre la mesa. Y por sobre todas las cosas, en la punta de la mesa estaba el rey David. Mefibosé fue llevado seguramente a cambiarse de ropas, porque cuando alguien se sienta en la mesa del rey, se sienta de la mejor forma y manera. Mefibosé fue cambiado. No podía caminar, pero lo trasladaron. Cuando estuvo lavado, vestido, ya estaba preparada la mesa del rey. Imagínenselo, aquel salón tan amplio, en donde había shows, artistas de la época, que estaban entreteniendo a los que iban a comer. Espectáculos únicos, manjares únicos, aromas
que solamente se podían aspirar en aquel lugar. Aromas traídos de todas partes del mundo, perfumes, personas importantes allí, y de repente todo el mundo esperando al rey. No se sentaba nadie hasta que el rey llegase. David parado, llega, todo el mundo parado, y David sigue parado, y nadie se explica por qué. Pero por ahí se siente un ruido, por el largo pasillo. Alguien que se acerca, haciendo sonar algún instrumento para ayudarse a caminar. Es un sonido acompasado, como paso tras paso. No va apresurado. Y llega a su silla vacía. No es más ni menos que Mefibosé. Y David esperando que llegue Mefibosé. La esperó, como te está esperando a ti también, para que te sientes a la mesa del rey. ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Puedes adorar al Señor? Aleluya, gloria a Dios. En ese cuadro vemos el amor y la misericordia de Dios. Amén. Él siempre nos ha estado esperando, porque Él nos quiere devolver todo lo que el diablo nos ha robado, todo lo que la vida nos despojó. La autoestima nos la quiere devolver, ponerlos en la posición que realmente merecemos, en la posición que en el plan de Dios tenía determinada para nosotros. Ni más, pero tampoco menos. Hay mucho más para decir, pero yo quiero dejar por aquí. Vamos a seguir con este caso de la autoestima, porque es bien importante que los hijos de Dios conozcamos realmente quiénes somos. No somos cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, mi hermana, mi hermano. Evita creer que eres lo que el diablo quiere que seas. El diablo solamente busca la ruina de las personas, despojarlos de todo. Satanás nunca paga bien. Nunca paga bien. El mal no paga bien. El mal viene y siempre viene con un recibo en la mano para cobrarse. Satanás puede dar buenas cosas a las personas, pero fuera del plan de Dios, porque nunca el plan de Dios contempló eso. Por eso nunca va a ser de bendición. Lo único que es de bendición en nuestra vida es lo que Dios nos da. Mefibosé recuperó su posición, sentado a la mesa del rey, todos los días de su vida, comiendo en la mesa del rey. ¿Cuántos quieren estar sentados a la mesa del rey el resto de su vida? Vamos a ver uno más. Gloria a Dios. No somos cualquier cosa, dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha llamado a eso, hermanos queridos. Tú no eres cualquier cosa. No vivas con una visión diferente a eso. Vive como debes de vivir, creyendo en que de parte de Dios, Dios te ha dado una posición de ser rey y sacerdote. Amén. Todo el mundo quisiera ser rey, porque los reyes son servidos. Pero no todo el mundo quiere ser un sacerdote, porque los sacerdotes sirven. Sacerdotes para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero estos dos ministerios, vamos a llamarlos así,
se conjugan en los hijos de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos lo creen? Amén. En la antigüedad los reyes eran reyes, no podían ser sacerdotes. Y los sacerdotes tampoco podían ejercer funciones de reyes. Pero en Cristo podemos ser reyes y sacerdotes, porque Él lo es. Amén. Y todos nosotros que nos identificamos con Él, entonces somos hermanos y coherederos de la gloria de Dios. Amén. Reyes y sacerdotes. Uno más. Y vamos entonces a ya dejar esto por aquí y continuar otro día. Primera de Pedro 2, verso 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? ¿Qué nos dice acá el verso? A ver. Linaje escogido. ¿Qué es linaje escogido? Descendencia escogida por Dios. ¿Lo crees? ¿Que has sido llamado tú a hacer eso precisamente? Y no a hacer un papel que vuela de aquí para allá porque lo impulsa cualquier viento. Una hoja otoñal también, que sopla el viento por aquí y allí va. Sopla otro viento en contra y se va para el otro lado. ¿Cuántas personas viven esa forma de vivir? Eso no es vida. Eso es vivir sin dirección, vivir sin propósito. Dios nos llama y nos invita a vivir la verdadera vida. Amén. Gloria a Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice pueblo adquirido por Dios? Porque hemos sido comprados por precio. ¿Por qué precio? La sangre ¿de quién? De Jesucristo. O sea, muchos dicen: bueno, yo no valgo nada. O como Mefiboset dijo, ¿verdad? Lo habíamos leído. En el verso 8 dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No valemos nada. Y hay gente que piensa eso, que en la vida es una casualidad. No saben ni por qué nacieron, ni a dónde van, porque están. Y como los maltrató la vida y los sumió en lo más profundo, ellos creen que no valen nada. O creíamos así antes de conocer al Señor. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, Él nos puso en el lugar que nosotros siempre debimos haber estado. Amén. Entonces, pueblo adquirido por Dios, comprado. Eso significa adquirido, comprado con la sangre de nuestro Señor Jesús. Y si Jesús derramó su sangre por nosotros, es porque algo valemos, ¿no? Amén. Yo a veces escucho, y he escuchado, ¿verdad, hermanas, hermanos, que dicen: yo soy como un trapo de inmundicia, no sirvo para nada? No somos ningún trapo de inmundicia, y sí servimos para algo, y sí valemos algo, porque si el Señor pagó por nosotros con su sangre, es porque algo valemos, y valemos mucho. Amén. Gloria a Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Tenemos que anunciar lo que Él ha hecho con nosotros. Tenemos que anunciar todo lo que está disponible de parte de Dios para todos aquellos
que creen en el Señor. Y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora sí vamos a dejar aquí. De las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Lo creen? ¿No vivía usted en temor, en dudas, sin saber nada, ni por qué, a dónde, ni cómo? Mi experiencia es esa, por lo menos. A no ser que usted no sé. Pero bueno, en alguna forma, en alguna manera, nos habíamos sentido desposeídos, sin saber por qué nacimos en la casa que nacimos. ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué la diferencia entre hermanos? ¿Por qué un trato para uno y un trato diferente para otro? Y quizás tú llevaste la peor parte. ¿Por qué el maltrato en la escuela? ¿Por qué los maestros trataban diferenciadamente a algunos y a otros diferente? ¿Por qué los amigos? A otros los invitaban a sus fiestas, a sus cumpleaños, y a ti no. Y te lo preguntaste y dijiste, ¿y por qué a mí no me avisaron? Y te sentiste desolada, desolado. Y pensaste entonces de que con cambiar tu actitud y ser diferente con ellos y ponerte a los pies de ellos iba a cambiar el carácter de ellos hacia ti. Y lo único que te valió fue mayor humillación. Nunca te postres delante de nadie. Póstrate delante de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Nunca haga los antojos de los demás. Si haces los antojos de los demás, entonces te estás robando tu propio destino. No ayudes en el sentido egoísta que algunas personas intentan hacer de otros egoístamente, ayudarse de los demás para lograr sus propios sueños, porque el que así actúa, lo único que está haciendo es abortar los propios. Vive tu sueño, busca en Dios cómo realizarlos. Amén. Pero no alimentes los sueños de los demás. Porque siempre el hombre te va a fracasar. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? En Cristo Jesús tenemos el ejemplo de un amor verdadero. Él dio su vida y pagó con su sangre por algo que era menospreciado, por algo que quizás nadie quería. A lo vil del mundo escogió Dios para ponerlo en lo alto. ¿No lo crees? Amén. A lo vil del mundo. ¿Te diste cuenta que no escoge Dios académicos? A personas grandemente instruidas, a eminencias. Qué bueno que existan estas eminencias y sabios de este mundo, pero para anunciar sus virtudes, Él se ha reservado de una gente que fue sacada de lo muy profundo, de lo muy bajo, para que eso le traiga solamente gloria a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y si algo va a traer gloria en este mundo, es para Dios. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Cuántos queremos ponernos en sus manos? ¿Realmente lo deseamos? Abandonemos entonces nuestra actitud negativa frente a la vida
porque no somos cualquier cosa. Abandonemos cualquier relación que se nos imponga. Busca a Dios. Esa es la mejor amistad, la mejor relación. Y si los demás no te contestan al teléfono o sencillamente te ignoran y sientes el desprecio, tienes que saber muy bien que Dios siempre está a tu lado. Él nunca te ha de despreciar. Nunca lo hizo y siempre nos amó con amor intenso. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si hay alguien en su casa, en su auto, en donde esté y está viendo este video y quizás se siente identificado con alguna de las cosas que aquí se mencionó acerca de la autoestima y siente que su autoestima o está por el piso o por el contrario está realmente desmesuradamente alta, como la de aquel fariseo en el templo que hablamos el viernes pasado. Hoy es día de cambio. Hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Siempre el mejor momento es este. Para un cambio. Un cambio en nuestra vida. Vamos a orar. Ahí donde estás tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Eso va a ser la diferencia. Vas a notar que ahora vas a empezar a pensar diferente, a sentir diferente. Vas a abandonar esos pensamientos negativos, vas a dejar de sentirte en el piso, para darte cuenta que Dios tiene un mejor lugar para ti. Hay una mesa a la cual eres invitada, invitado. Cierra tus ojos. Imagínate de vuelta esa mesa, la del Rey. Él te está esperando, amiga, amigo. Hay un lugar para ti. Hay lugar para ti. Aún queda lugar para ti. Es hora de acceder a la invitación. Ven a Cristo. Ven a sentarse a la mesa del Rey. Hay que recibir a Jesús en el corazón. Él es el Rey. ¿Lo quieres? Ahora confiesa conmigo. Yo te ayudo. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Dejo los pensamientos negativos, mi vida arruinada, de incredulidad, de duda y de temores, mi vida de pecado, y me abrazo a ti, Señor Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te invito a entrar en mi corazón. Lávame en tu sangre, porque quiero sentarme a la mesa del Rey todos los días de mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, entonces puedes tener certeza y seguridad de que eres salvo. Ya el lugar para ti está en esa mesa. Vamos a orar por los enfermos, por los que están afligidos, aquellos que están quizás sufriendo la indiferencia, que están sufriendo la falta de amor, de un despropósito total en su vida. Ahora es la hora. Vamos a orar por aquellos que están enfermos del cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos salud, salud en el alma. Se restaura la verdadera autoestima en cada uno de aquellos que lo creen, Señor. Obra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, obra y se rompen cadenas, traumas, ligaduras del diablo, puestas en la infancia, en el vientre de la madre, en la juventud. Ahora se rompen en el nombre de Jesucristo. Deshacemos las obras de Satanás. Ahora, en el nombre de Jesús. Y declaramos salud del alma. Ahora salud en el cuerpo. Se van las enfermedades. Las atamos, ligamos, reprendemos y echamos fuera. Se va el cáncer, el SIDA. Ahora se va la infección. Donde sea, ahora fuera
infección. Se va ahora toda dolencia en el cuerpo, artritis, artrosis, reumas, ahora asma, ahora coronavirus, ahora en el nombre de Jesús, todo tipo de aflicción y de enfermedad se va. Espíritus de locura, ahora se van en el nombre de Jesucristo. Ahora rompemos las obras de los demonios en el nombre de Jesús. Deshacemos el plan del enemigo. Los trabajos satánicos, de la brujería, de la magia, se rompen ahora en el nombre de Jesucristo. Declaramos salud y liberación. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Nos saludamos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo y sigan los videos. Bendiciones.